Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a aprender a tejer este top utilizando la técnica del crochet filet. A continuación les voy a dejar algunos conceptos para que se den una idea de qué se trata esta técnica y que les va a servir con cualquier diseño que ustedes elijan. Así que allá vamos. El crochet filet es una forma de tejido donde usamos el punto alto más una cadena formando una especie de puntada en red de cuadrados. Esto puede variar en dos formas. Pueden ser cuadrados cerrados o cuadrados abiertos, o como yo lo digo y lo voy a ir mencionando mientras vamos tejiendo, cuadrados rellenados o sin rellenar. Los cuadrados abiertos o sin rellenar son las que se trabaja punto alto más una cadena más punto alto, repitiendo este patrón las veces que sea necesario o que se indique. En los cuadrados cerrados o rellenados se forma tejiendo 3 puntos altos seguidos o continuos para que así esta quede cerrada y se distinga de los cuadrados abiertos. Usando esta técnica de ambas formas de cuadrados podemos realizar dibujos donde te muestran cuadrados pintados o en blanco, donde los pintados son los cuadrados cerrados o rellenados y los que están sin pintar son los cuadrados abiertos o sin rellenar. Estos diagramas representan todo el patrón de tejido y con el diseño a trabajar. Los patrones de esta técnica se empiezan a leer y a trabajar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, y así sucesivamente al iniciar cada vuelta hasta finalizar. Por ejemplo, si la primera vuelta leemos de izquierda a derecha, la siguiente vuelta será de derecha a izquierda y así sucesivamente. Una vez que hayamos entendido de qué se trata esta técnica del crochet filet y los conceptos básicos, nos pasamos a trabajar el diseño de tu elección. El mío fue un labio donde ya tengo los cuadrados abiertos y cerrados y donde he identificado cada uno de estos dos. Los pintados son los cuadrados cerrados y los que están en blanco son los abiertos. No dudes que la forma en cómo te enseñaré a aplicar esta técnica lo puedes hacer con cualquier diseño, ya sea una rosa, una flor, un animal, una estrella, una luna, etcétera, el que a ti te guste. Y mientras vamos trabajando vas a ir tomando más práctica de esta técnica. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que tal vez la primera vez te puedas confundir un poco, pero si vas practicando y vas entendiendo este concepto, vas a ir adquiriendo experiencia y puedas aplicar esta técnica con cualquier diseño que tú escojas. Y sin más que decir, allá vamos. La medida que yo voy a trabajar es una SM para que te puedas guiar. Y para empezar vamos a tejer cadenas según la medida que a continuación te voy a indicar. Una vez trabajado todas las cadenas según la medida que te indiqué, por aquí voy a tomar la medida. Yo he tejido un total de 114 cadenas que me va a estar midiendo 48 centímetros para la talla SM que voy a trabajar. Ahora vamos a saltarnos a la sexta cadena para empezar con la primera vuelta. Aquí a la sexta cadena ingresamos y hacemos un punto alto. Vamos a empezar a trabajar cuadraditos separados de una cadena. Acá está el primero. Una cadena lazada, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto. Y ya tenemos dos cuadrados. Repito, una cadena lazada, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Una cadena lazada, me salto al siguiente y un punto alto. Este es el patrón que vamos a trabajar en todas las cadenas y en esta primera vuelta. Por aquí ya finalicé trabajando este patrón y también aquí ya finalicé el último cuadrado. Para la siguiente vuelta voy a subir con 4 cadenas donde 3 son para tomar altura y una de separación. Giramos trabajo, lazada y en este primer punto alto, aquí sobre punto alto vamos a trabajar un punto alto. Una cadena lazada sobre punto alto de la vuelta anterior, un punto alto. Y nuevamente vamos a trabajar en esta segunda vuelta cuadraditos tal cual hicimos en la primera vuelta.
Por aquí ya finalicé la segunda vuelta de cuadraditos, una cadena lazada y en el siguiente ingreso y punto alto. Para la siguiente vuelta nuevamente subimos con 4 cadenas donde 3 son para tomar altura y una de separación. Giramos trabajo, lazada y sobre punto alto de la vuelta anterior, nuevamente un punto alto. Una cadena, nos saltamos sobre punto alto y un punto alto. Vamos a repetir esta segunda vuelta con cuadraditos. Repetimos este mismo patrón hasta obtener la cantidad de vueltas deseada antes de iniciar con el dibujo elegido. Yo en este caso quise iniciar con 3 vueltas antes de comenzar con la técnica que vamos a trabajar y que a continuación te voy a enseñar. Por aquí estoy por finalizar mi tercera vuelta. Una vez finalizadas todas las vueltas que deseas trabajar, yo solo voy a trabajar 3 vueltas de cuadrados. Voy a colocar un marcador en el centro de todo mi trabajo. Mi centro me queda aquí sobre un punto alto, pero esto puede variar. El centro te puede quedar dentro de un cuadrado o también sobre punto alto. Como segundo paso, acá te voy a dejar el diseño que yo voy a realizar y también en la descripción te voy a dejar el link directo para que tú puedas ir a verlo y descargarlo para luego imprimirlo. Te recomiendo imprimirlo para que se te sea más fácil al momento de ir contando las vueltas que vas a ir trabajando. Aquí ya tengo mi diseño del labio ya impreso y como siguiente paso vamos a ubicar también el centro de este dibujo. Aquí ubicamos su centro, aquí está, yo voy a colocar aquí una flechita, de igual manera lo puedes hacer también. Una vez realizado eso, con eso nos vamos a ir guiando para poder ir trabajando. Yo aquí ya inicié la cuarta vuelta y a partir de aquí es que voy a iniciar ya a trabajar todos mis puntos que corresponden al diseño. Aquí una vez ubicado el centro me indica que tengo de a partir del centro 2 cuadrados que están pintados de rojo y que yo voy a ir rellenando. También te recomiendo ir colocando una flechita de acuerdo a las vueltas que vas a ir tú iniciando. Aquí mi trabajo, tengo el marcador del centro y a partir de ahí cuento 2 cuadrados hacia este lado y ahí coloco un marcador. Voy a continuar trabajando cuadrados hasta llegar antes del marcador. Por aquí ya trabajé los cuadrados que corresponden y ya llegué a donde está mi marcador y que es donde me indica el patrón que imprimí, que es donde voy a trabajar estos 2 cuadrados que me indican. Me voy a saltar aquí a este centro y un punto alto sin hacer cadena de separación. Y luego me salto sobre punto alto y un punto alto. Ahí ya tengo un cuadrado ya rellenado como me indica aquí. Me indica que tengo un segundo en el siguiente y vuelvo a hacer un punto alto dentro del espacio y un punto alto aquí donde está el marcador. Quito el marcador y ahí coloco un punto alto como corresponde. Ya tengo los 2 cuadrados que me indica en el patrón. Vuelvo a colocar el marcador ahí en el centro porque eso me va a ayudar a guiarme mientras voy trabajando. Ya tengo ahí los 2 cuadrados que me indican aquí del centro estos 2 cuadrados. Y luego me indica que del centro tengo un cuadrado más y vuelvo a hacer un punto alto dentro del espacio y un punto alto sobre punto alto. Y ya tengo los 3 cuadrados con el patrón o con esta técnica. Y luego me dice que puedo continuar trabajando cuadrados separados de una cadena. Entonces hago una cadena y me salto a tejer los cuadrados que corresponden hasta finalizar. Por aquí ya finalicé tejiendo los cuadrados, acá está. Para la siguiente vuelta voy a repetir subiendo con 4 cadenas, giro trabajo y voy a iniciar tejiendo los cuadraditos. Aquí me ubico nuevamente en mi diseño y me indica que ahora estoy en la siguiente vuelta. Aquí en esta segunda vuelta vuelvo a colocar ahí una flechita que me indica que de aquí hacia allá es que ya estoy trabajando en esta segunda vuelta. Del centro me ubico nuevamente, me voy aquí hasta esta segunda vuelta y cuento cuántos cuadrados es que tengo y me indica que tengo 9 cuadrados contando con los cuadraditos que están en blanco. Ojo, porque están dentro del diseño, así que tenemos que contar todas para poder colocar el marcador. Aquí nos ubicamos ya en el trabajo y voy a empezar a contar del centro hacia acá. No nos vayamos a confundir, aquí está el centro
y voy a contar la cantidad de cuadrados que me indica en el patrón. Una vez contado, ahí coloco el marcador y es ahí donde me corresponde que voy a iniciar con esta segunda vuelta a hacer los rellenos. Entonces continúo hasta llegar al marcador. Por aquí ya tejí los cuadraditos hasta llegar al marcador, retiro el marcador y aquí me indica que tengo que rellenar, entonces hago un punto alto ahí dentro y un punto alto sobre punto alto. Ya tengo ahí un cuadrado relleno como me muestra en mi patrón. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados me indican que están pintados de rojo, me indican que tengo que rellenar aquí en mi trabajo. Entonces aquí tengo uno, me salto aquí nuevamente, hago un relleno, un punto alto dentro y un punto alto sobre punto alto. Continúo en este siguiente un punto alto y aquí otro punto alto. Tengo 3 cuadraditos. Me salto aquí este espacio un punto alto, en este otro punto alto ya tengo 4. Me salto nuevamente aquí un punto alto y aquí otro punto alto y ya tengo los 5 que me indica el patrón. 3, 4, 5. Luego me indica que tengo 2 cuadraditos en blanco, que significa que tengo que hacer una cadena de separación y saltarme. Entonces aquí hago una cadena de separación, me salto aquí a este siguiente punto alto y un punto alto. Una cadena, me salto aquí a este siguiente y un punto alto. Ya tengo los 2 cuadrados en blanco que me muestran aquí en el patrón. Y luego tengo 6 cuadrados pintados de rojito que me indica que voy a rellenar aquí en mi trabajo. Entonces continuamos, me salto sin hacer cadena aquí en este espacio un punto alto, aquí sobre punto alto un punto alto y aquí sobre estos que están ya de la vuelta anterior trabajo igual punto alto sobre punto alto, quito el marcador aquí porque me corresponde un punto alto, ahí está, tengo ya 2 cuadrados rellenos. Vuelvo a colocar ahí el marcador y continúo trabajando el punto alto sin cadena de separación hasta llegar a la cantidad que me indica el patrón, que son un total de 6. Continúo un punto alto aquí y otro punto alto sobre punto alto. Y ya completé aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dibujos que están rellenados o pintados como me muestran en el patrón y que ya lo trabajamos aquí. Y luego me indica que continúo con el espacio blanco y continúo trabajando cuadrados separados de una cadena hasta finalizar según como me indica mi trabajo. Entonces continúo yo aquí trabajando los cuadraditos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé trabajando los cuadrados, inicio nuevamente una siguiente vuelta, subo con 4 cadenas, giro trabajo y voy a iniciar con cuadraditos. Y ahora sí me paso aquí a ver dónde voy a colocar mi marcador para continuar. Entonces nuevamente repito, acá está la segunda vuelta, me salto aquí a la siguiente y ahora de este lado coloco la flechita para saber que de aquí hacia acá voy a trabajar en esta vuelta. En esta tercera vuelta, rellenando los cuadraditos, me vuelvo a ubicar en el centro, voy hasta la tercera vuelta y cuento cuántos cuadrados hay a partir de ahí. Me indica que tengo 6 cuadrados y voy a colocar ahí el marcador. Vuelvo a contar aquí a partir del centro donde está mi marcador y voy a contar los cuadraditos que me corresponden. Ubicamos aquí el centro, nos podemos ir guiando de los cuadraditos que están en la vuelta anterior para ir contando. Voy a contar aquí hasta este cuadradito y coloco mi marcador. Colocamos ahí y voy a continuar tejiendo hasta llegar antes del marcador. Por aquí ya llegué antes del marcador, retiramos y según el patrón me indica que ahí voy a trabajar un cuadradito y que lo voy a rellenar. Entonces hacemos un punto alto aquí dentro y punto alto sobre punto alto. Tenemos uno ahí.
me indica que son 2 cuadrados. Aquí en el patrón me indica aquí que tengo 1 y 2. 2 cuadrados que están pintados de rojo. Entonces son los 2 cuadrados que yo voy a rellenar aquí en mi trabajo. Continúo, ya tengo 1, me salto aquí este centro, punto alto y punto alto sobre punto alto y ya tengo los 2. 1 y 2. Luego me indica que tengo aquí un cuadrado en blanco. Entonces me corresponde hacer una cadena. Aquí una cadena, me salto un espacio y aquí un punto alto. Y ya tengo un cuadradito. Luego me indica que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadraditos que están pintados de rojo. Y en mi trabajo son 6 cuadrados que yo voy a rellenar. Entonces continúo trabajando punto alto sobre punto alto. Y siempre guiándome de los cuadrados que están en vueltas anteriores, que no están rellenados, para poder ir contando cuántos cuadraditos es que voy trabajando. Me corresponde aquí hacer 6, quitamos el marcador, punto alto ahí, vuelvo a colocar el marcador ahí y continúo hasta obtener 6 cuadraditos rellenados. Aquí voy a ir contando 1 y tengo 2, 3, continuamos trabajando. Acá tengo 4, 5 y 6, aquí el último en este espacio. Aquí un punto alto y punto alto sobre punto alto. Y ahí ya tengo los 6. Contamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me ayudo con los cuadraditos de las vueltas anteriores. Una vez que tengo los 6, me indica que tengo un cuadradito aquí en blanco, entonces una cadena y me salto aquí un cuadradito y un punto alto. Continuando, me indica que ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadraditos que están pintados. Entonces aquí en mi trabajo me toca continuar con punto alto sobre punto alto. Continuamos tejiendo hasta completar la cantidad que nos indica en el patrón. Aquí me falta unos más. Continúo trabajando en este espacio hasta completar la cantidad que me indica. Ahora sí, vamos a contar para corroborar que tengo la cantidad que me indica. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadrados. Y luego me dice que puedo continuar trabajando ya los cuadraditos separados de una cadena normal hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta y también inicié con la vuelta 7, repitiendo el patrón. Aquí damos la vuelta al trabajo y ahora sí volvemos aquí al diseño y vamos a colocar una flecha como corresponde aquí en este siguiente aquí. La flecha ahora mirando hacia acá porque me toca trabajar de aquí hacia allá. Una vez hecho eso, vamos a contar a partir del centro en esta vuelta cuántos cuadraditos es que estás trabajando. O también puedes guiarte de aquí de la última vuelta, que tengo 2 espacios antes de la última vuelta. Entonces aquí voy a acomodar para que no te confundas que estamos trabajando aquí, de aquí hacia allá los cuadraditos. Y ahí es donde vamos a colocar un marcador. Vamos a contar a partir de aquí. Contamos que nos dice que tenemos 2 cuadraditos antes de la última vuelta. Hasta la última que trabajamos en la vuelta anterior y 2 cuadraditos antes. Ahí colocamos un marcador. Esta es una de las formas también que tú puedes ir contando para la siguiente vuelta donde vas a colocar el marcador.
O también puedes guiándote del centro de todo el trabajo hasta llegar a la vuelta que corresponde y contar a partir de ahí cuántos cuadraditos son, así como estoy contando aquí, para colocar el marcador. Entonces, ahora vengo aquí a mi trabajo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y ahí coloqué mi marcador. Entonces, estas son las dos formas que tú puedes ir aplicando. Aquí ya tejí hasta llegar al marcador los cuadraditos y aquí me indica el patrón que tengo que rellenar. Entonces un punto alto aquí y punto alto sobre punto alto. Y ya que en este siguiente también me indica que un punto alto dentro y un punto alto sobre punto alto. Dos cuadraditos rellenados como me indica aquí el patrón. Luego me dice que hay un cuadradito en blanco, entonces una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Ya tengo ahí un cuadradito como me indica el patrón. Luego me dice que hay un cuadradito aquí en rojo, entonces me toca rellenar aquí en mi trabajo. Entonces me salto aquí a hacer punto alto sobre punto alto y ya tengo ahí un cuadradito. Luego me dice que hay un cuadrado aquí en blanco, entonces una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Luego me dice que son 1, 2, 3 y 4 cuadraditos que están pintados de rojo. Entonces aquí mi trabajo me voy a hacer 4 cuadraditos rellenados. Acá tenemos 1, continúo acá en el siguiente, punto alto sobre punto alto. Ahí tenemos 2, continúo punto alto sobre punto alto. Tenemos 3, continúo punto alto sobre punto alto. Y tenemos 4, siempre guiándonos de los cuadraditos que estén vacíos de las vueltas anteriores. Ya tengo los 4 que es como me indica aquí, luego me indica que tengo uno en blanco, entonces una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto, un cuadradito, como me indica el patrón. Continúo, me dice ahora que tengo que hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadraditos que están de rojo. Entonces aquí en mi trabajo voy a rellenar 11 cuadraditos. Continúo trabajando punto alto sobre punto alto hasta rellenar un total de 11 cuadraditos. Por aquí ya completé la cantidad de cuadrados que me indica aquí que tengo que rellenar. Vamos a contar para corroborar que hay esa cantidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadraditos que me toca rellenar aquí. Continuando me indica que tengo un cuadradito en blanco, entonces hago una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un cuadradito, un punto alto. Luego me indica que tengo dos cuadraditos en rojo, entonces vamos a rellenar aquí dos cuadraditos. Punto alto aquí y un punto alto aquí. Nuevamente lazada, punto alto aquí dentro y un punto alto sobre punto alto. Ya están mis dos cuadrados rellenados como me indica aquí el dibujo. Y luego me dice que puedo continuar ya trabajando normal los cuadraditos
sin rellenar hasta finalizar. Este es el patrón que vamos a ir repitiendo y respetando cada espacio que te indique el dibujo que tú estés trabajando y hasta finalizar y completar todo el patrón que te indica el dibujo. Siempre teniendo en cuenta que tienes que ir colocando estas flechitas al ir iniciando una vuelta para que puedas saber en qué vuelta te vas a ir quedando y también contando cada cuadradito que te indica el patrón. Ojo, para que te pueda salir bien el dibujo que tú hayas elegido. Entonces yo voy a continuar trabajando aquí todas las vueltas que me indique hasta finalizar y terminar todo este diseño. Por aquí ya finalicé un total de 43 vueltas trabajando el diseño y como pueden ver ya se nota ahí que es un labio. Todas mis 43 vueltas me va a estar midiendo un total de 37 centímetros de largo y de ancho todo mi trabajo me va a estar midiendo un total de 38 centímetros. Entonces aquí yo agregué 3 vueltas más de cuadraditos sin rellenar, tal cual hice al inicio de aquí, 3 y acá al finalizar 3. Entonces una vez terminado eso, aquí voy a trabajar un borde antes de finalizar todo el trabajo. Para eso subo con una cadena, giro mi trabajo. Tenemos que ver bien que nuestro trabajo esté por delante, así y ya está por delante para hacer este borde. Una vez que ya tengo mi trabajo por delante, en este primer espacio ingreso y hago un punto bajo. En este espacio del cuadradito un punto bajo, me salto a este siguiente espacio, un punto bajo, agrego 2 cadenas para hacer un punto picot. Vamos a ingresar el crochet de esta manera, pasamos hilo y hago un punto deslizado y ya tenemos un punto picot. Ahí en ese mismo espacio un punto bajo. Ahí está mi punto picot. Me salto este siguiente espacio, 2 puntos bajos ahí mismo. Me salto al siguiente espacio y voy a repetir el punto picot, un punto bajo, 2 cadenas, ingreso el crochet de esta manera, paso hilo, un punto deslizado y ahí mismo un punto bajo más. Ya tengo el segundo punto picot. Continúo en este siguiente 2 puntos bajos ahí mismo y en el siguiente repito el punto picot. 2 cadenas, ingresamos el crochet, pasamos hilo, punto deslizado y nuevamente ahí mismo un punto bajo. Este es el patrón que vamos a repetir en este borde, haciendo este punto picot hasta llegar aquí a esta siguiente esquina. Por aquí ya estoy en esta siguiente esquina, así es como va a ir quedando. Y antes de doblar para iniciar con el otro lado, aquí ya tengo un punto bajo en este espacio y un segundo punto bajo voy a ingresar aquí en esta cadenita. Agrego una cadena de separación y ahí mismo un punto bajo más. Con esto ya estoy girando a este lado para empezar a trabajar. Ahora aquí en este mismo espacio, pero dentro ahora del espacio, agrego un punto bajo. Me salto a este siguiente espacio, un punto bajo y ahí voy a agregar el punto picot. 2 cadenas, ingresamos el crochet por aquí, pasamos hilo y punto deslizado. Nuevamente ahí mismo un punto bajo. En este siguiente espacio continúo con 2 puntos bajos ahí mismo y en el siguiente voy a repetir el punto picot. Nuevamente vamos a trabajar este mismo patrón hasta llegar a la siguiente esquina y vas a repetir en esa siguiente esquina lo mismo que hicimos aquí. Vas a girar para acá trabajando el mismo patrón hasta llegar a esta siguiente esquina donde vas a repetir ese mismo patrón y continuamos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé todos los lados, los 4 lados trabajando el punto picot y tal cual hicimos en cada esquina, tal cual te enseñé. Ahora aquí, antes de finalizar, tengo aquí un espacio más. Ya hice ahí el punto picot y aquí en este espacio me voy a saltar a trabajar un punto bajo.
Aquí en este punto, primer punto bajo en ese espacio, un punto bajo, ahí mismo una cadena y ahora sí un punto deslizado. Aquí ingresamos en este primer punto bajo y punto deslizado y ya tenemos ahí finalizado. Voy a cortar ahí el hilo y ya tenemos finalizada nuestra pieza. Así de fácil y sencillo con este patrón y con esta técnica que hemos utilizado. Ahora voy a pasarme a hacer la tira de ajuste. Para la tira de ajuste yo voy a trabajar un total de 350 cadenas, porque todo el ajuste va a ir desde el cuello y toda la parte de atrás de la espalda. Entonces la tira tiene que ser larga. Por aquí ya completé todas mis cadenas y voy a regresar trabajando punto deslizado en cada cadenita disponible. Aquí tenemos uno, ingresamos y punto deslizado. En este siguiente ingresamos, punto deslizado y así hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo el punto deslizado, así me va a quedar la tira. Y ahora acá cortamos el hilo. Cortamos y ya tenemos nuestra tira lista. Ahora nos pasamos a colocar aquí a nuestro top. Para colocar la tira, nuestro trabajo tiene que estar por delante. Una vez que esté por delante, vamos a ingresar en una esquina. En esta esquina de la parte de arriba del top, ingresamos la tira en un cuadradito, aquí como te indico. Ahí en ese cuadradito de la esquina. Volteamos el trabajo. Volteamos para mostrarte cómo lo vas a hacer para la parte de atrás. Un lado de tira lo vamos a pasar por esta siguiente esquina, un cuadradito, y el otro por esta otra esquina. Ingresamos la tira y ahora sí por la espalda va a ir con esta forma y aquí voy a hacer un lazo. Con esto ya finalizamos nuestro top, así es como va a ir la tira de ajuste en la parte de atrás. Y ya tenemos listo, ahora toca esconder los hilos que corresponden y con esto terminamos nuestro proyecto. Como te mencioné, esta técnica la puedes utilizar con cualquier diseño que tú puedas elegir, que a ti te guste. Respetando todas estas indicaciones que yo te enseñé aquí, vas a poder aplicar con cualquier diseño que tú deseas trabajar. Así que espero que les haya gustado mucho este video tutorial y lo hayan entendido. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales y dejar tu me gusta. Nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho. Bye.